Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es OC Aquarios. Hola, un saludo. Este es un video muy importante. Espero que te sirva mucho. Creo que servirá mucho para los que ya lo saben, pues qué bien, y para los que pues todavía no lo saben o no lo entienden de esta forma, espero que les ayude muchísimo, ¿verdad? Para mí lo considero uno de los videos más importantes para entender el tema de la dosificación y de los macroelementos en nuestro acuario. Por eso lo he pensado titular los secretos de los macroelementos y la dosificación en nuestro acuario, que son estos elementos: calcio, alcalinidad y magnesio. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, ¿verdad? Para ver todos los nuevos videos que estaré subiendo, muy importantes. Que también le des clic a la campanita para que te salga la notificación de cada vez que suba un nuevo video, y eso me va a ayudar mucho a pues seguir subiendo videos continuamente. Si no me conoces o no has visto mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, y si tú ya estás suscrito, pues que compartas o me dejes tu comentario en relación a qué video te parece o qué tema te parece importante. Así que a continuación vamos a hablar de todo esto. Como te recuerdo, suscríbete a mi canal y vamos a verlo pronto. Bueno, en relación vamos a hablar de lo que son los macroelementos, o el tema de dosificarlos a nuestro acuario, ¿verdad? Ese tema, lo que son los elementos como calcio, alcalinidad y magnesio, y cómo dosificarlos en nuestro acuario. Esto es muy importante porque la dosificación de todos los elementos principales a nuestro acuario se dan por tres mecanismos de los que vamos a hablar. Uno es cambio de agua, ¿verdad? Que el tradicional cambio de agua, reponemos todos esos elementos que se han consumido. Dos, dosificar estos elementos. ¿Bajo qué método? Bajo dos métodos. Uno, la dosificación de los productos, como ya sea líquido, ¿verdad? Como lo que puede ser también productos que se preparan en polvo, como Red Sea, como productos de Siken, Aquafores y todo lo demás. Entonces podemos reponerlos de esta forma. Y la otra forma es mediante un reactor de calcio. El día de hoy pues no vamos a hablar de los cambios de agua. Ya hay un video mío acerca de cambios de agua. No vamos a hablar de reactor porque voy a hacer un video posteriormente hablando de mi reactor, cómo funciona un reactor y cuál es su función. Y nos vamos a dedicar únicamente a la dosificación de los elementos. Para la dosificación de los elementos hay dos métodos tradicionales que utilizamos. Uno es un método de 2 partes y otro es un método de 3 partes. Entonces, antes de dosificar, antes de hablar de dosificar, antes de hablar de métodos, vamos a hablar de qué es los elementos más importantes de nuestro acuario. Los elementos más importantes son calcio, alcalinidad y magnesio. ¿Por qué? Porque estos tres elementos tienen una relación muy íntima entre ellos, que son dependientes uno del otro. No voy a profundizar tanto y voy a hablar más superficial y más general para que lo podamos entender mucho mejor. Por ejemplo, el magnesio, el elemento calcio y alcalinidad forman un tercer elemento, que son los carbonatos cálcicos. Estos carbonatos cálcicos lo que hacen es formar el esqueleto del coral, y eso es lo que va a ayudar a que el coral crezca, ¿verdad? Entonces van a formar el esqueleto del coral. Es a raíz de estos dos elementos, de calcio y de la alcalinidad, que bicarbonato
y entonces van a formar los carbonatos cálcicos. El magnesio, ¿qué papel juega? El magnesio juega un papel de que lo que él sirve es que el nivel óptimo de magnesio lo que hace es que estos elementos estén disponibles en el acuario a manera de iones y puedan unirse y formar el carbonato cálcico. Si el magnesio está abajo de sus parámetros normales, entonces lo que hace es que no tiene la capacidad de sostener estos iones y causa lo que es una precipitación. Entonces el magnesio es muy importante para ayudar a sostener estos elementos y que estén disponibles para que el acuario, ¿verdad?, y los corales lo puedan consumir. Básicamente esto. Cuando hablamos de los dos elementos, calcio, alcalinidad, estamos hablando de cloruro de calcio, que es lo que tradicionalmente usamos como calcio, y el otro elemento, bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué pasa con estos dos elementos? Estos dos elementos tienen algún tipo de... forman otro elemento adicional. ¿Por qué? Porque el calcio con el bicarbonato van a formar los carbonatos cálcicos, que son los que utilizamos para la calcificación de nuestros corales, lo que les mencionaba. Pero desprenden otro elemento adicional, como la parte del cloruro y como la parte del sodio, que están rotulados así. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos? Estos elementos, al igual que los carbonatos cálcicos, forman un tercer elemento, que va a ser el cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio es lo que vamos a encontrar como sal común. O sea que ese cloruro de sodio se va a transformar en sal. Esto nos va a dar una desventaja. ¿Cuál es esa desventaja o cuál es ese problema que nos puede causar? Que nos va a alterar la medición de la sal, porque va a salir que tenemos una salinidad más alta, ¿verdad? Pero esa salinidad no tiene los demás elementos. Entonces no tiene todos los otros elementos que son necesarios, ¿verdad?, para que una sal, un componente, esté completo, sino que solo el componente sal. Entonces nuestro acuario va a carecer de los demás elementos. Entonces esto que les menciono ahorita es lo que llamamos dosificación o método de dosificación de dos partes, porque solo vamos a dosificar calcio y alcalinidad. Cuando dosificamos calcio y alcalinidad, porque el magnesio no lo contamos porque se consume demasiado poco para estarlo dosificando. Entonces, porque el magnesio no es como que lleva un consumo tanto, sino que sirve para el balance de esto mismo que ya les mencionaba. Entonces, ese es lo que conocemos como dosificación en dos partes. Dosificamos calcio, alcalinidad, carbonatos cálcicos, pero a la misma vez estamos transformando eso en cloruro de sodio, lo cual nos va a dar un nivel de salinidad más alto que carece de todos los otros demás elementos de sal. Entonces, a futuro vamos a tener una deficiencia de todos estos elementos. No sé si me explico en esta parte. Y eso pues va a conllevar una desventaja. A veces siento que los corales se ponen pálidos, que diferentes carencias de los demás elementos. Entonces, para esto surgió un método, pero el método creo que surgió antes incluso de este, que es el que conocemos como método Balling. Este método Balling es creado por un alemán de apellido Balling, ¿verdad? No desconozco mucho la historia y todo lo demás, pero este alemán se cree o he escuchado por ahí que trabajaba para lo que es Tropic Marine. Este método en tres partes es muy interesante. ¿Por qué? Porque miren lo que va a pasar. Como este método dosifica o convierte un tercer elemento, que es el cloruro de sodio, el cual es sal, este método en tres partes le agrega un tercer elemento a esto, que son todos aquellos elementos que debe de tener la sal, pero sin el cloruro de sodio. Entonces va a quitar el cloruro porque ya lo tenemos aquí y va a agregar los elementos restantes.
Entonces estos elementos restantes van a ya complementar una manera mejor, ¿verdad? Van a complementarlo de una manera mejor y ya vamos a tener los elementos más completos. Entonces tenemos algún tipo de método Balick. Yo no lo he usado porque yo utilizaba la dosificación en dos partes, el método de dosificación de dos partes, y de un solo salté a lo que es el reactor de calcio, porque prefería hacer esto a seguir invirtiendo en este tipo de dosificación, porque mi consumo era demasiado alto y después no lo iba a poder sostener. Entonces hice una inversión en el reactor de calcio. Pero el método de tres partes es muy interesante porque siento que es más completo. Entonces entiendo, yo no lo he usado, pero hay métodos muy interesantes como Aquafores, como Tropic Marine, y hay diferentes marcas, ¿verdad? Que tienen métodos de método Balick, dosificación en tres partes, y que puede mejorar, estimula crecimiento, coloración y todo lo demás. Realmente, si han usado este método y tienen sus experiencias, pueden dejar sus comentarios, porque realmente no tengo ninguna experiencia con este tipo de método. Lo que hacía yo es dosificar y realizar algún cambio de agua para reponer aquellos microelementos, o dosificar algunos elementos traza como complemento, ¿verdad? De este mismo. Pero me parece muy interesante este tipo de método, ¿verdad? Entonces básicamente esto era lo que les quería hablar en el tema de la dosificación de dos partes, tres partes o método Balick, porque muchas veces escuchamos método Balick pero no entendemos qué realmente se trata. Pero para entenderlo debemos de entender el tema de la dosificación en dos partes y el tema del cloruro de sodio, que realmente es muy importante, ¿verdad? Y como a veces mediante este método considero yo que deberíamos de realizar siempre cambios de agua para sacar lo que es el cloruro de sodio y dosificar a su vez aquellos microelementos que no se encuentran en la sal que estamos formando. Entonces déjame decirte nuevamente que te suscribas a mi canal. Si te pareció interesante mi video, que lo compartas o me dejes tu comentario, pero sobre todo tu suscripción. Entonces voy a continuar haciendo nuevos videos más interesantes, y un saludo, hasta pronto.